Manuel, ¿cómo estás? Muy bienvenidos a una transmisión más de Adolescepiens. Con el gusto de saludarlos cada vez que estamos. Ya tenemos audio. Ustedes perdonarán un poquito de las fallas técnicas. Ya saben que de repente la electrónica no nos perdona. Una disculpa, pero ya el micrófono está listo. Muy bienvenidos a una transmisión más de Adolescepiens. Yo soy Carlos Esquivel Acroa. Con el gusto de saludarlos a una emisión más aquí en la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas, y pues precisamente para llevarte temas que podamos compartir, en los que puedas aprender. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Fíjate que el día de hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante, pero además bonito, y que seguramente pues trataremos de contestar la pregunta que siempre nos hemos hecho, que es: ¿qué es ser mujer? Y bien, ¿qué es ser hombre durante la adolescencia? Esa pregunta que a muchos pues de nosotros en esta etapa de nuestras vidas nos genera confusión, y para ello pues me da mucho gusto recibir en este foro al maestro Manuel Anselmo Morales Luna, doctor. Él tiene obviamente una licenciatura en psicología y además pues tiene una maestría también en psicología clínica, es psicoterapeuta, es profesor, es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México ya por una buena cantidad de años. Además es investigador en la misma universidad, por supuesto asesor clínico en la formación de profesionistas transdisciplinarios en el sector salud, conferencista, ha publicado pues una buena cantidad de trabajos, y me da mucho gusto recibirlo el día de hoy. Doctor Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta plática sea de su agrado. Sin duda, y sobre todo por un tema tan importante, ¿no? En esta etapa de la vida que es precisamente la adolescencia, el sentido de identidad de un género que, como sabemos, el saberse del género, ser del género y sentirse del género. ¿Por qué no nos empiezas a platicar un poquito, como para empezar a decirles a nuestros chicos la definición de qué es ser mujer y qué es ser hombre en la adolescencia? Claro, esto que comentabas en términos del género, en principio la palabra género es una connotación social que es precisamente para diferenciarnos en términos sexuales de lo que es un hombre y una mujer. Y obviamente también hay diferencias biológicas, ¿no? Es muy importante el saber que sí, somos diferentes en ciertos aspectos, pero muy, muy similares en otros. Entonces, el género nos permite relacionarnos socialmente, ¿sí?, de ser hombre o ser mujer. Pero también es muy importante entender que hay aspectos sociales, hay aspectos psicológicos y emocionales que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿sí? Y que nos caemos en la situación de creer que solamente es un aspecto social. Y entonces muchas veces tenemos el problema de entrar en estas discusiones de que los hombres son agresivos, son violentos contra las mujeres. Cuando en realidad, vamos a ver más adelante, el problema no es de ser hombre o ser mujer, sino es la parte masculina que tenemos todos, hombres y mujeres, claro, y la parte femenina que tenemos hombres y mujeres. Fíjate que esto es algo muy interesante, porque a veces en las cátedras en la universidad, cuando se dice vamos a definir lo que es sexo, la mayor parte de los estudiantes, y yo creo que ustedes que nos están observando tienen la misma inquietud, siempre nos dicen, ¿qué es el sexo? Hombre y mujer, y hasta ahí quedamos. Y ahora tú bien sabes que no. Así es. Es decir, hay toda una clasificación desde el sexo legal, ¿no? Así es. El sexo cerebral, así es. El sexo gonadal, genital, el fenotípico, y una serie de elementos que ahora nos permiten ver con mayor precisión, y que tiene reflejo precisamente en lo que tú comentas, esa parte emocional. Así es. Que nos hace distintos, y que de alguna manera el origen es igual, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que, bueno, a través de la historia dijeron que Freud estaba loco, porque dijeron que Freud, uno de los postulados de él es que todos llevamos una mujer dentro. ¿Por qué nos platicas un poquito? Porque sabemos que en el desarrollo embrionario partimos de la base de que somos mujeres por default, digamos. Así es. Y ya de ahí una serie de mecanismos diferencian entre uno y otro, pero la esencia queda ahí. Así es, sí. En principio, todos somos mujeres. Y en función del desarrollo y del crecimiento embrionario,
obviamente se va a ir diferenciando cuando el producto va a ser un niño. Pero en principio todos somos mujeres. Y entonces en ese sentido, biológicamente, los dos tenemos tanto hormonas masculinas como hormonas femeninas. Claro. Entonces, ¿qué va a ser diferente en la situación de cuando ya nace? Pues obviamente las características físicas, ¿sí? Pero también va a ser importante de cómo los padres traten a ese niño o a esa niña. Si no es lo mismo que si físicamente es un varón, muchas veces, desgraciadamente, algunos padres querían que hubiera niña y es niño y lo empiezan a tratar como si niña, fuera una niña. Como niña, lo visten como niña, le dan juguetes, lo relacionan como niñas y obviamente eso va a crear un problema. Entonces, obviamente que la cuestión del género no solamente es cómo te trato, cómo me relaciono contigo, sino cómo piensas y cómo sientes. Es decir, el entorno juega un papel sin duda totalmente preponderante. Uno de los ejemplos que yo quisiera que nos comentaras un poquito en ese sentido es, por ejemplo, el hermanito que tiene 6 hermanas y que se desenvuelve en un entorno pues totalmente masculino en términos femenino, en términos del comportamiento. Aunque él se sabe varón, es un varón, pero pues todo lo que ve es el tipo de comportamiento de sus hermanas, ¿no? Y esto llega a tener un impacto, por supuesto, en ese sentido de género, ¿no? Claro, sí va a tener un impacto. Sin embargo, aquí es importante señalar, no importa que tuviera solamente hermanas, sí hay la posibilidad que papá, los abuelos, los tíos tengan, esta relación con él. Sí, y la figura, ¿no? La figura masculina. Es importantísima porque eso obviamente le va a dar la posibilidad a este niño de poder relacionarse, identificarse con esta parte masculina. Ya está identificado con la parte femenina por mamá y por las hermanas. Ahora necesita identificarse, tener un modelo de la parte masculina. Okay, les recuerdo que ya está abierta la línea de contacto porque está a su disposición, el chat, ya todo el staff está pues atendiendo sus llamadas. Háganse presentes para que los podamos saludar y por supuesto pues nos hagan llegar todas sus preguntas, los comentarios. Aprovechen, tenemos un experto el día de hoy que es precisamente el doctor Anselmo Morales para que precisamente empiece a responderte estas inquietudes o estas dudas que te generan el hecho con respecto a de qué es ser mujer o bien qué es ser hombre. Entonces hasta esta parte déjame más o menos resumir un poquito lo que nos has platicado. El origen desde la concepción misma es femenino, va a haber una serie de mecanismos que por supuesto van a jalar hacia el lado masculino. Así es. ¿No? Yo me acuerdo desde el cromosoma Y, ¿no? Así Todos es. Lo sabemos, XX para las mujeres, XY para los hombres. Y esa es una primera situación. Segundo, esto se refuerza por el entorno, la situación que está viviendo el chico o la chica incluso, Así ¿no? es. Y tres, pues que esa parte emocional de alguna manera queda en ambos géneros, o sea, algunos lo sacarán más de acuerdo al género, otros menos, o a lo mejor exacerban esa parte de vestigio, por decirlo de alguna manera, a pesar de que sean del género diferente, ¿no? Aquí sería importante el establecer cuáles serían las características de lo femenino y lo masculino. Exactamente. ¿Sí? O sea, en términos psicológicos, emocionales, lo femenino es lo emocional. Sin duda. Es esta capacidad y esta parte que nos permite relacionarnos con la gente. Por lo tanto, lo femenino es esta capacidad de relacionarme con el otro. Es la parte creativa, es la parte pasiva, pero esto es muy importante el quedar claro. La parte pasiva no quiere decir esta parte floja, desdeñosa, sino es esta parte pasiva que permite el esperar a que los sucesos sucedan. ¿Sí? Es esta parte intuitiva, es esta parte que permite el cuidar, ¿sí? El que permite alimentar a los seres, y por lo tanto es inclusiva, ¿sí? A diferencia de lo masculino, que es la parte racional, y también quiero subrayar, no quiere decir que la parte masculina, por ser racional, quiere decir que es más inteligente. Para nada, es totalmente diferente. Es una parte en términos de acción, es una parte que pone
reglas, es una parte, por lo tanto, a diferencia de la femenina que es inclusiva, la parte masculina es intrusiva, o sea que penetra las cosas. Otro elemento importante es que es una parte lineal. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenemos las dos partes. ¿Qué va a hacer que yo desarrolle más una que otra? Obviamente, mi género físico, pero también la relación que establezca con papá y con mamá. Faltaría a lo mejor quizá decir un poquito la parte también de proveeduría, de protección. Así es. ¿No? Exactamente. La parte femenina es cuidadora y la parte masculina es protectora. Exactamente. Pues ya, mira, ya empiezan a saludarnos nuestros amigos que nos están viendo en las escuelas técnicas. Saludamos a la 103, la 108, la 33, 56, 73, 78, 67, 10, 17, 18, 41, 44, 64, 98, 53, 77, 63, 26 y la 120. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y pues ya empezaron a llegar los comentarios, mi querido Anselmo. Mira, la 73 nos preguntan, ¿dónde quedan los cromosomas? Estos se supone que determinan el género. Bueno, no se supone, lo determinan el cromosoma, claro. O más bien la combinación XX es femenino, XY es masculino, ¿no? Y bueno, en animales tenemos excepciones. Por ejemplo, en las aves, la gallina, la fórmula cromosómica de la hembra es ZW y la del macho es ZZ, es al revés. Algunos ratones también. Entonces, nos preguntan si es normal que los niños pequeños tengan juegos de niñas. Totalmente. ¿Y qué tanto les puede afectar conforme crezcan? Totalmente es normal que tengan juegos de niñas, los niños y las niñas de niños. El problema no es el juego, el problema es que la relación que tengan con papás en donde le prohíban, ¿sí? A ver, niño, tú que eres niño no debes de jugar con niñas porque entonces eso no le permite tener esta posibilidad de relación. Entonces caemos en la situación de que como yo soy niño tengo que ser hombre al 100% cuando en realidad no lo soy, o al revés. Si soy niña tengo que ser al 100% niña, y si tengo ciertos comportamientos masculinos ya me siento mal, ya soy rechazado, cuando en realidad es natural y normal que tengamos los comportamientos de ambas. Claro. No, y esto me parece que es un error. Sí, y es un impacto social, porque no, usted es macho. Usted aguante como los hombres, y usted no llore, y usted debe de jugar con cosas rudas, y las niñas con jueguitos de té y muñecas, y ya desde ahí vamos generando una identidad equivocada. Así es. Porque es tan válido jugar con juguetes de niños en el caso de las niñas y viceversa, ¿no es cierto? Así es. Entonces, en tu experiencia profesional, ¿qué tanto has podido tú detectar de estos impactos? ¿Cómo llamarle? No sé el término técnico, tú a lo mejor nos puedes ayudar en esto, pero un problema para encontrarse con la identidad de género, ¿no? Ese sentido de pertenencia al género, ¿puede deberse al entorno social o tú considerarías que más bien se debe a ya patologías clínicas asociadas? No, lo que pasa es que obviamente dentro de psicología no podemos hablar de un modelo causal, o sea, no es que algo cause ciertas cosas, sino en el modelo psicológico hablamos de un modelo funcional. Un aspecto o una problemática está en función de muchas cosas. Entonces, una situación de identidad no solamente está en función de alguna patología, vamos a decirlo, física, sino del entorno social, de la relación, del desarrollo familiar, y no solamente de padres a hijos, sino también de los padres de los padres. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y en mi práctica he tenido la posibilidad de tener no solamente situaciones de jóvenes, hombres y chicas, sino también en la práctica diaria de la universidad con chicos y chicas que se angustian de no saber qué soy, ¿sí? No saber porque en momentos me gustan las niñas, me gustan los niños, y eso me angustia porque obviamente en mi casa sé que tengo que decir soy niña y me tienen que gustar los niños y viceversa. Desde el punto de vista del desarrollo, ¿sí? En otras partes, y también esto es cultural, la adolescencia en nuestra cultura es
más o menos de los 16, 17 años hasta los 24 años. Hay una adolescencia tardía aquí, a diferencia de las sociedades, por ejemplo, anglosajonas, que la adolescencia termina a los 19, 18 años, ¿sí? Entonces, para que un chico o una chica pueda decir, ya tengo una identidad firme, no puede ser dentro de la adolescencia. De acuerdo. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, se ve que hay un chico que pudo tener, por ejemplo, prácticas homosexuales y no necesariamente tiene esa tendencia, sino es en esta búsqueda. Esa curiosidad que se genera además, así ¿no? es. Fíjate que esto llama poderosamente la atención porque tú has publicado, has comentado lo que denominas el equilibrio funcional entre las características femeninas y masculinas. Así es. Y sobre todo para nuestros chicos, nuestros amigos, el ser hombre o ser mujer no nada más significa aparato genital masculino, testículos y pene contra vagina, como se ha manejado incluso en las películas ahí medio de comedia, ¿no? Así es. Va más allá, o sea, ya hablabas tú del entorno, esta influencia de los padres. Así es. ¿Qué recomendación le darías a nuestros chicos en el sentido de cómo encontrar ese equilibrio funcional en las características que ya no es en lo físico? Es obvio, ¿no? Lo físico, pero todo lo demás. Por ejemplo, esta situación que nos han enseñado mucho en términos, este cartapón social, que nos dicen los hombres no deben de llorar. ¿Sí? Exacto. Esa es una gran problemática, porque obviamente no hay en ningún estado que nos digan o nos prohíban a los hombres llorar. Aquí la situación es que tenemos, como todos los seres humanos, sentimientos y nos cuesta trabajo expresarnos nuestras emociones, no solamente por el entorno social, sino porque lo masculino tiende a ser más racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hombres? Pues obviamente el desarrollar la capacidad, porque la tenemos, de expresar nuestras emociones, de que obviamente desde la casa nos permitan nuestros padres de llorar, de estar tristes, de estar enojados, de estar angustiados, porque eso nos va a permitir el saber y al aprender que se vale ser emocional, como en el caso de las niñas, se vale también ser racional, ser capaz de decir, yo quiero estudiar ingeniería. Adelante. Claro, por supuesto. Totalmente. Hemos reiterado mucho a lo largo de estos programas con nuestros chicos que precisamente es importantísimo el expresar todas estas emociones y además de hacerlo bien. El programa pasado hablábamos de comunicación asertiva, precisamente para hacer esto. La 78, fíjate qué comentario más interesante, Anselmo, dice, puede darse el caso que si una chica se sienta no tan agraciada y se refugie en un supuesto lesbianismo como una manera de protegerse por no sentirse atractiva para el género masculino. ¿Puede darse el caso? Totalmente. ¿Es frecuente? Sí, es muy frecuente. Yo he tenido pacientes, obviamente ya mujeres, que han tenido una práctica, ¿qué te diré?, 10, 15 años de lesbianismo, y cuando se trabaja psicológicamente se dan cuenta que hay muchas broncas en la relación con papá y con mamá, y que después de resolver esta situación, no solamente cambian esta relación ya de mujer a hombre, sino he tenido personas que se casan y tienen hijos y son buenas madres. Entonces aquí el hecho es de establecer de que, como en el caso del comentario, como yo no soy agraciada, entonces no he tenido suerte de la relación con los chicos, entonces una forma de protegerme es irme por la vía, entre comillas, fácil, aunque dentro, obviamente, me es muy difícil. Entonces aquí la situación no solamente es trabajar con esta chica, sino también con su entorno en términos de decir, ok, no has sido afortunada, pero esto no quiere decir que no tengas la capacidad de enamorarte y de enamorar a otra persona. Sí, de gustarle a la otra persona, seguro. En la 33, ¿hasta qué edad esos juegos son permitidos? Mi hermano tiene 10 años y sigue jugando con mi hermana, que es menor que él. Obviamente que esto otra vez va a estar en función del contexto familiar. Si este niño solamente tiene esta posibilidad de contacto con la hermana y no tiene, por
por muchas razones que a lo mejor papá no está con él porque trabaja todo el día, porque mamá trabaja, obviamente el contacto que va a buscar es la hermana. Claro. No quiere decir que esté mal. Aquí lo importante es que si no hay hermanos, si no hay tíos, pudiera que los adultos que estén de responsables lo acerquen, ¿sí?, a un grupo de chicos, ya sea fútbol, ya sea scout, ya sea karate, para que también vaya viendo esta capacidad de relacionarse con el sexo propio. No es la situación de que porque está jugando con la hermana ya de antemano está mal, sino es, si no me dan otra posibilidad, pues tomo la que tengo. Y fíjate, me llama mucho la atención en la formulación de la pregunta, porque no es de permitir o no. Así es. O sea, no se queden con la idea de que esto está prohibido o que te tienen que dar permiso porque te quieres sentar a jugar con muñecas. Eso no te va a quitar tu masculinidad. No. O si a la chica se quiere ir a tirar al blanco con una resortera, tampoco le va a quitar lo femenino. No es de dar permiso, es algo normal, natural, siempre y cuando, como nos explica el doctor, estés perfectamente claro de cuál es tu identidad de género, ¿cierto? Y ahí obviamente tus papás, tus amigos, el entorno juega un papel preponderante. Sí, sí. Digamos que en el margen de edad de los pacientes que tú tratas y asociados con la adolescencia, ¿cuál es el grupo de edad más vulnerable en este tipo de cosas? Adolescentes. Pero los adolescentes, más o menos, que sería, no sé, entre 14 y 19, 20 años. Y en ese sentido la segunda pregunta sería, ¿cuál es la incidencia más común en términos niñas que se sienten más bien con identidad masculina o niños con identidad femenina? Fíjate que es una cuestión cíclica. Ahorita se está recargando más las chicas a lo masculino y obviamente los chicos a lo femenino. En términos de esto, yo tengo varios pacientes en el hecho de que ahora el ser mujer y el ser profesionista muchas veces ya no es compatible con ser mamá. Sí. O si es una, sí, o es la otra. O es otra. Sí, sin duda. Y entonces se ha incrementado la problemática, por ejemplo, de infertilidad. Porque muchas mujeres que tienen todo el derecho y la posibilidad de ascender a puestos importantes dentro de el aspecto laboral, caen en la situación de que es más importante el ascender laboralmente que el poder tener este aspecto de mamá o de pareja. Entonces, esto no quiere decir que no sea válido el que las mujeres asciendan. Aquí el problema, como en el caso de los hombres, ahora yo veo más frecuentemente en las calles, por ejemplo, a hombres con cangureras. Exacto, y antes no. Y antes no. Correcto. Y eso no quiere decir que esté mal. Obviamente, eso es un elemento importantísimo. Pero otro fenómeno que también me he encontrado es que hay hombres que deciden por cuestiones propias o porque no encuentra el trabajo, a quedarse en casa mientras la esposa, la pareja, trabaja y ellos se dedican al hogar. Que tampoco eso no es algo inadecuado, siempre y cuando otra vez se equilibre, porque pasaba anteriormente que la mujer trabajaba y se dedicaba al hogar, y muchas quejas y muy válidas de que la mujer tenía doble trabajo. Trabajo afuera y trabajo adentro. Entonces, desde mi punto de vista aquí, lo importante es que esta parte femenina de los hombres la utilicemos funcionalmente para que el trabajo externo, cada quien lo tiene que desarrollar, pero el trabajo de casa tenemos que repartirnos. No, y otra vez la etiqueta social, ¿no? Así es. O sea, el hecho de que laves trastes en tu casa o hagas tu cama o hagas el quehacer, como le decimos, no tiene nada de malo, al contrario, qué padre, o incluso hasta sepas cocinar, está padrísimo, pero esa etiqueta social la vemos frecuentemente. Ya estás llorando, pareces niña, y una serie de elementos. Pues qué bueno que esa persona sea capaz de expresar esas emociones, porque a la larga yo creo que resulta peor, ¿no? Claro, porque desgraciadamente mucha gente cree que las emociones son algo etéreo, que si me enojo o me entristezco y no lo digo, se evapora, se elimina. Y no es cierto. La emoción
también son cargas químicas, ¿sí? Y obviamente un enojo que se reprime durante mucho tiempo puede dar pauta, puede colaborar, por ejemplo, a una situación de cáncer. Por ejemplo. Y eso está documentado, ¿no? Incluso se sabe que hay relación de ciertos tipos de cáncer, obviamente a la cuestión emocional. Así es. Sin duda, totalmente. ¿no? Entonces, uno de los aspectos que se ha manejado a lo largo de los años es decir, hombres y mujeres funcionamos igual. El origen biológico es el mismo. Ajá. Lo que cambia es el grado de especialización. Hablando de hormonas, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de las hormonas femeninas y masculinas es la misma secuencia en cadena. Unos llegan hasta los estrógenos, en el caso de las mujeres, los varones hasta la testosterona. Pero de repente eso no quiere decir que los varones no produzcamos estrógenos y las mujeres no produzcan testosterona. Así es. ¿Qué relación encuentras tú? Sabemos es directa, pero en términos de los pacientes que tratas y de nuestros jóvenes, de estas hormonas en la adolescencia que empiezan a acomodarse, a secretarse con la parte emocional. Es muy, muy importante y qué bueno que me haces esa pregunta. Obviamente todo está relacionado con todo. O sea, una chica que tiene esta tendencia a ser más masculina, curiosamente, entre comillas, tiene más hormonas masculinas. Es correcto. Entonces, aquí el problema que yo vería es la situación de creer que el problema se resolvería el darle más hormonas femeninas. ¿Y no? No. Aquí la situación es el entender qué pasó en su entorno, en su relación con papá, mamá, con los abuelos, con los hermanos, qué pasó que tuvo que recargarse en la parte masculina. Porque obviamente, y es para reforzar esto que decías hace rato, cuando en la tercera edad, curiosamente, entre comillas, los hombres empezamos a producir más hormonas femeninas, claro, y las mujeres más hormonas masculinas. Entonces, ese es un equilibrio que tenemos que entender que el equilibrio no es así, es así. Sí, es dinámico. Así es. Exacto. Entonces, eso quiere decir que si una chica tiene más tendencias a lo masculino, tendríamos que entender que no todo el tiempo es masculina, sino que hay aspectos de su vida que está recargado en lo masculino, pero que hay otros aspectos en su vida que está siendo femenina. Por supuesto. Entonces aquí la situación es el poder equilibrar otra vez. Si por ejemplo en el trabajo, que sucede mucho en el caso por ejemplo de los hombres, en el trabajo saco mucha esta energía masculina y vengo en la casa y quiero seguir sacando esto, pues obviamente no hay un equilibrio. Hay un cortocircuito ahí. Porque entonces esta parte masculina no me va a permitir, por ejemplo, platicar con los hijos. Exacto. No me va a poder permitir jugar con los hijos. Correcto. Entonces tengo que equilibrar. Así es. Tengo que equilibrar. Fíjate que lo vemos a veces en las oficinas, nos encontramos con, y esto en todos los ámbitos, con aquella persona que está a cargo de un equipo de trabajo y que es rudo y es fuerte, y entras a su oficina y en su escritorio un jarroncito con una flor, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces como que hasta los mismos subordinados dicen, ¿qué pasó? Sí. Pero eso que comentas, y además, interesante resulta el caso, por ejemplo, la menopausia en las mujeres, donde ya la hormona tradicionalmente femenina ya no se sintetiza y entonces regresan a esa parte de comportamiento masculino. Así es. O un tumor de testículo, por ejemplo, que exacerba la producción de hormonas femeninas y que por lo tanto, el comportamiento también se va a ver afectado. Y eso no quiere decir que haya una falta de identidad de género, ¿no? Para nada. Bueno, pues estamos platicando, le doy salida, producción, a las preguntas que tengo pendiente y nos vamos a una pausa, o me voy primero a la pausa. El staff me dice, porque está calientito el chat, mi querido Manuel. Mira, la 73 te dice, ¿cómo orientar a los adolescentes en esa búsqueda de su identidad? Una cosa importante es, primero, como todo, muchas veces me preguntan mis pacientes y mis alumnos, ¿cómo hablar con un niño de sexualidad? Y les doy una anécdota de un compañero de la escuela. Muchas veces llevaba a este compañero a su hijo en el carro y llevaba en el estacionamiento y nos daban una calcomanía que era translúcida y lo pegó en
en el parabrisas. Yo trabajo en la UNAM, pero en la FES Zaragoza. ¿Sí? Okay. Antes era ENEP. Entonces lo pegó en el cristal y cuando se siente el hijo le dice, papá, oye papá, ¿qué quiere decir pene? Y mi compañero, como buen psicólogo, sí, pues echó toda una disertación y el niño dice, no, ¿qué quiere decir pene? Y es que ENEP al revés es pene. Entonces, es esto lo mismo. Para poder hablar con un niño, con un adolescente de sexualidad, lo que sea, primero tengo que preguntar, ¿qué sabes? ¿Qué sabes y qué quieres saber? ¿Qué te han dicho? No puedo hablar sin primero preguntar cuáles son tus inquietudes, qué te interesa, qué te angustia, qué te preocupa, qué te gusta. Y a partir de eso poder platicar para poder orientarlos. No podemos orientar sin tener un contexto de este adolescente. Sin duda, como aquel chiste, ¿no? Que te decían, es para que su alma no pene. Así es. Y eso es lo que está preguntando el chiquitín. La 77, ¿hasta qué edad se puede definir su orientación sexual en un adolescente? En nuestra cultura hasta los 26, 27 años. Felicidades por la excelente plática, te dice la 41. Pues cómo no, amigos míos, tengo aquí un gallo, un expertazo en esto. La 77, en el estado de Hidalgo, ¿por qué no sé si aquí también se dio la homosexualidad y lesbianismo por moda? También puede ser, pero obviamente no es, esa es una parte en donde... Sí, el efecto social, ¿no? Así es, pero eso no implica la situación, por ejemplo, el hecho de que las chicas van al baño y tienen que ir acompañadas y van juntas. ¿Sí? O sea, y eso podría pensarse en términos de que es una situación homosexual, cuando en realidad no es así, ¿no? Así es. Ahorita viste las caras de todo nuestro staff cuando dijimos van juntos. Ahorita regresamos rapidito y seguimos platicando de esto, que es ser mujer y ser hombre, y también ahorita les vamos a preguntar a las chicas del staff para que nos platiquen. Vámonos, estamos aquí en Adolessapiens. Ya volvemos, no te vayas, se va a poner bueno. Televisión Educativa está en el proceso de renovación de todos los programas de los 3 grados de telesecundaria, alineados al Acuerdo 592 de la Reforma Educativa. Este año, iniciamos con la producción de... En esta etapa verás cómo expresarte y más. Trabajando juntos, un equipo formarás. Es una experiencia que nunca olvidarás. El entorno, la cultura y la identidad. Enfrentarás aventuras que en español vivirás. Escuchar, respetar, convivir y hablar. Es hacer un buen uso del lenguaje integral. Trabajando juntos un equipo formarás. Es una experiencia que nunca olvidarás. Esta serie es tu ventana. Español telesecundaria. Aprenderás en cada programa. En español telesecundaria. Lo que entendí es que tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué crees que leí el domingo? Una película. Ah, entonces leíste la reseña o la sinopsis. No, leí los subtítulos en español, porque la película venía en inglés. Pues fíjense que anoche, antes de dormirme, estaba leyendo una historieta de superhéroes. ¿Ah, historieta? Eso no cuenta. ¿Por qué no? Solo porque tengan dibujos o imágenes, no significa que no se lean. A mí me tocó escuchar audios. La selección del tema para el proyecto fue un éxito. Decidimos investigar sobre la contaminación ambiental y nosotros trabajaremos con el subtema de la contaminación del agua. Matemáticas 1. Aunque no nos demos cuenta, siempre estamos usando las matemáticas. Podríamos usar números fraccionarios.
Rafa y Susana podaron parte del pasto de una cancha de fútbol. Las usamos para contar. Juan repartió una naranja a cada persona y se dio cuenta que le sobraban naranjas. Lo que da como resultado 5 naranjas por persona. La primera cuadrilla tiene 4 trabajadores. A cada cuadrilla se le proporcionó 10 metros de cable. Para medir. También puede representar una división entre números enteros. Además aprendimos que las fracciones decimales son fracciones comunes que tienen como denominador una potencia de 10. ¡Hasta la próxima! Entero vas a conocer su gran diversidad, te sorprenderá. Aprende geografía y tú triunfarás. Hey, abre tu mente y deja volar tu imaginación a otra parte. Viaja a través del tiempo recorriendo zonas inimaginables. Conocerás culturas y formas de vida diferentes a la tuya. Conocer de la Tierra como el universo han cambiado con el tiempo. Porque geografía está a punto de empezar. Yo recuerdo esos paralelos y meridianos. Sí, yo también me acuerdo. ¿Son unos círculos imaginarios? Claro que sí. Pero, ¿qué les parece si primero localizamos esos lugares en el mapa? Recordemos que la geografía es una ciencia que nos ayuda a conocer. Regreso aquí en Adolessapiens, estamos platicando sobre lo que es ser mujer y hombre. Coméntanos todas tus preguntas, todas tus dudas. Antes de irnos a la pausa, estamos platicando de esta situación que ocurre en el género femenino de ir acompañadas al baño. Ya, olvídense, nos estuvieron platicando del por qué. Tú analízalo ahí en tu sede, si vas acompañada, ¿cómo podríamos decir, staff querido, al chisme, a la plática, al intercambio de ideas, ¿no? Para que sea así. Lo más curioso es que yo nunca veo a los hombres ir juntos al baño, ¿no? Esto es algo interesante. Pero bueno, Manuel, regresando al tema, fíjate, la 77 te comenta, o más bien te pregunta, ¿qué está pasando con los adolescentes que ahora está de moda la preferencia sexual? Yo creo que no está de moda. Yo creo que aquí la situación es como todo el entorno social, es un poquito el hecho de, ahora se habla, por ejemplo, en las relaciones de los fris. El famoso free. El famoso free. Sí. Y que es parte de esta situación en donde yo quiero relacionarme contigo, pero no me quiero involucrar. Si no asumo un compromiso, ¿no? Así es. Y entonces, eso es un reflejo, un poquito lo que decíamos hace rato fuera de cámaras, en el sentido de que mientras los padres, por todas las circunstancias sociales y económicas, tengan que trabajar a veces hasta 2 turnos, pues obviamente los adolescentes van a tener que buscar una forma de relacionarme con aquellos seres que tengo a la mano, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, si papá y mamá tienen poco tiempo conmigo, yo no aprendo a relacionarme, yo no aprendo a involucrarme, aprendo a lo contrario, a no involucrarme. Claro. Y obviamente que tengo que satisfacer necesidades fisiológicas, sociales, emocionales, y lo tengo que hacer, pero el aprendizaje es no me involucro, porque involucrarme es el responsabilizarme, y es algo que desgraciadamente no están aprendiendo. Fíjate, Manuel, que en este comentario me llama mucho la palabra, y ha aparecido en varias de las preguntas de nuestra audiencia, que usan mucho la palabra permiso y el ahora. Yo considero, quiero oír tu opinión también, esto ha estado siempre.
siempre. Y me parece ventajoso que al menos se haya mejorado la capacidad de expresarlo. Así es. Porque tú lo has dicho reiteradamente, los colegas que han estado con nosotros en este programa lo han dicho, expresar las emociones, el comunicarse es necesario. Totalmente de ambos. Y no solamente el expresar las emociones, es el expresar la creatividad. Con mis alumnos muchas veces les pregunto directamente, a ver, ¿quién de ustedes se considera creativo? Y de 65, dicen yo. Cuando yo les comento en términos de la creatividad, es esta situación de, yo puedo ser creativo de cómo me peino, yo puedo ser creativo de cómo hago mis tareas, yo puedo ser creativo de cómo me arreglo, yo puedo ser creativo de cómo me relaciono con mis amigos o mis amigas. O sea, el ser creativo no es solamente el ser este personaje que sea capaz de hacer una pintura como Miguel Ángel o una música como Beethoven. Eso no solamente es ser creativo es poder retomar varios elementos del ambiente y crear algo nuevo. Eso es ser creativo. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de ser creativos. Sin duda, la 33, esas modas de lesbianismo, y homosexualidad también puede estar influenciada por los medios de comunicación. Podríamos decir, es parte del entorno que tú ya comentabas. La 41, la homosexualidad. Qué pregunta más interesante, ¿eh? ¿La homosexualidad se nace con ella o se hace? Desde mi punto de vista es ambas cosas. Obviamente pensábamos y decíamos hace rato que todos somos mujeres en un inicio. Entonces, algo pasa en este desarrollo que nos tendemos siendo hombres, tendemos esta situación a lo femenino, claro. Más aparte, si mi entorno me refuerza lo femenino, pues obviamente me voy a ir más por allá. Sí, sin duda, la Organización Mundial de la Salud, comentábamos, considera que la homosexualidad, que es lo mismo, lesbiana o homosexual es lo mismo, finalmente gente del mismo género, es una situación de consecuencia social, ¿no? Sabemos los que estamos en la medicina, como tú, como un servidor, esto puede estar en un momento dado inducido también por una falla orgánica biológica. Felicidades al doctor por su plática tan amena. La 41, muchas gracias. La 33, esos temas son interesantes, deberían visitarnos en las escuelas. Ustedes nomás invítenos y nosotros encantados de la vida vamos a darles una plática sobre sexualidad, ¿verdad, mi querido Manuel? Sí, cómo no, con todo gusto. La 41, ¿dónde podemos contactar al doctor? Ahorita seguramente nuestro super equipo de producción va a poner en pantalla los datos de contacto del doctor Manuel para que puedan pues establecerlo con él. La 77, la homosexualidad por moda, lo comenté porque se hizo una propaganda en carteles por parte de una universidad para que la juventud no se dejara llevar por esa corriente. Pues lo que pasa es que otra vez esta situación es el hecho de esos carteles es como la televisión. O sea, el problema, y otra vez, es en el hecho de muchas mamás me preguntan, ¿y qué tan bueno es la televisión? ¿O qué tan bueno es los juegos, los videojuegos? Y yo lo que les comento es que si el juego, el videojuego o la televisión es un auxiliar de la relación con los hijos, no hay problema. Claro. Si el videojuego o la televisión es el enchufe, el contacto de ese niño o de esa niña con su entorno, va a haber problemas. Si la propaganda de esa homosexualidad va a hacer esta capacidad de conjuntarme, de agruparme con todas estas personas que no encontraron la forma de relacionarse con su medio ambiente, con sus familias, pues obviamente los van a inducir a eso, pero no es por el cartel, es por todo lo que ya traen en la relación. El bagaje anterior. Totalmente. Y ¿saben qué, chicos? No le pongamos etiquetas. O sea, no pongamos que esté bien o esté mal, aprendamos a respetarnos todos. Claro, yo creo que la base del respeto es entender. Y yo creo, Manuel, aquí no hablamos de reproducción, ¿no? Reproducción es claro que tiene que ser género masculino y femenino para perpetuar una especie. Aquí hablamos de un ejercicio de la sexualidad y es muy diferente, y ahí es donde entra la preferencia sexual, ¿no? Bien, nos dicen aquí, ¿qué les puede decir el maestro Manuel a nuestros chicos para que tengan en claro
si tienen una inclinación por los de su mismo género y no sea por enajenación o intimidación. Pues lo que pasa es que aquí, otra vez, es el entender qué es lo que les gusta de esta persona. Les voy a poner ejemplo, y no sé si todo, no es el tiempo de ¿sí? La dinámica, no sé si... Hagamos la dinámica si te parece bien. Entonces, aquí es que tanto las chicas como los chicos, hay dos elementos importantes. ¿Qué te gusta, siendo hombre, qué te gustan de las chicas? ¿Sí? Y qué te molestan de las chicas. Okay. ¿Sí? En todos los seres humanos, ¿sí? Lo que admiro en los otros es lo que yo tengo, pero que no quiero tener. Wow. Lo que me enoja en los otros es lo que yo tengo, pero que no quiero tener. A ver, ¿por qué no me repites estos dos conceptos? Porque me parecieron fundamentales, ¿no? A ver, ojo. Lo que yo admiro en los otros, siendo hombre o mujer, es algo que yo tengo, pero que no acepto. Ok. ¿Sí? Y lo que me enoja en los otros es lo que yo tengo, pero tampoco acepto. Tampoco acepto. Okay. ¿Sí? Entonces, si yo admiro a mi profesor porque es responsable, es algo que yo tengo, pero que no he desarrollado. Okay. Pero lo tengo. Si me gusta esa niña porque es muy alegre, es algo que yo tengo, pero que no he desarrollado. Tampoco logro sacar. Entonces, aquí la situación, si mi compañero me cae mal porque es un hablador, un sangrón, es que yo no he desarrollado esa capacidad de hablar y por eso me enoja. Okay. Entonces, aquí la situación es, todos en términos psicológicos y emocionales, todos somos espejos de todos. Fíjate que pasa frecuentemente y sobre todo en la adolescencia, cuando a un chico, la chica que a ese chico le gusta no le hace caso, y sin embargo la chica se fija en otro que ante los ojos del primer chico es medio patán, mala onda. Eso tiene mucho que ver en este perfil de personalidad. Totalmente. ¿Por qué? Voy a utilizar este ejemplo que me pones. Adelante. ¿Por qué una chica seriecita, tranquila, modosita, súper estudiosa, por qué se va a fijar en un chico patán? Por complementariedad. Wow. Este chico va a hacer algo que ella no se atreve. Okay. Y esta chica va a hacer algo que él no se atreve. Okay. Entonces, seguramente este chico la va a llevar a las fiestas, la va a sacar de las clases, se la va a llevar de pinta, algo que no se atrevería por sí misma. Y esta chica lo va a jalar para decir, oye, es importante que estudies, oye, es importante que veas tu futuro. Entonces, por complementariedad, nos enamoramos. Si no hubiera esa posibilidad, no nos enamoraríamos. Ok, y ese en términos del diagnóstico. Así es. En la terapia, ¿cómo hacerle para que este chico o chica se den cuenta de este punto? En términos de esto, o sea, regresando a este ejemplo, este chico es ayudarlo para que vea que el ser responsable muchas veces no es responsable porque es una forma de estar en contra de rebelarse con papá y con mamá. En términos generales, los hijos son los jueces más duros de los papás. Sin duda. Pero los más certeros también. Sí, no le fallan. Así es. Entonces, si para papá y mamá un elemento importante es la escuela, por ahí le van a dar. ¿Sí? Okay. Yo he tenido muchos alumnos, por ejemplo, en la situación de muchos chicos que andan con el pelo largo, que se ponen estos piercing, estos tatuajes, y cuando he platicado y han querido ingresar incluso a terapia, nos damos cuenta que en realidad no les gustaba eso, sino una forma de decirle a papá y mamá, no estoy de acuerdo en esto, no me gusta esto, déjame un poquito libre de mis decisiones. Entonces, esta situación de poder atraer con el extremo, pues obviamente es una forma de que yo pueda saber un concepto importante en psicología que es la proyección. Para Freud la proyección era un aspecto negativo.
Sí, pero para otro autor que se llama Jung es un aspecto positivo. ¿En qué sentido? Si yo empiezo a entender qué proyecto en los otros, lo que decía yo hace rato, qué me gustan de los otros y qué me enojan de los otros, entonces voy a saber qué tengo que desarrollar, ¿sí? Y muchas veces me preguntan, ¿cómo es posible que no acepte algo que sea positivo? Muy sencillo. Si yo acepto que soy, por ejemplo, inteligente, que es algo positivo, pues obviamente me responsabiliza. Si yo acepto que soy creativo, me responsabiliza. Correcto. Entonces, no solamente no acepto las cosas negativas, también me cuesta trabajo aceptar las cosas positivas. Y entonces, si yo ando, y es un poquito lo que les decía yo hace rato, si yo entiendo que todo lo que admiro en las personas que admiro es algo que yo tengo pero que no he desarrollado, ya sé que lo tengo que desarrollar. Si entiendo y capto aquellas cosas, aquellos aspectos, aquellas características de las personas que me enojan, que me angustian, es esas características que yo tengo pero que no he aceptado y que tengo. Y que tendrías que trabajar en un Así momento es, dado, ¿no? así es. Pues a ver si en los minutitos que nos quedan antes de despedirnos, mándenos rápidamente en la dinámica que les puso el doctor Manuel, pues que nos digan 2 cosas que admiran y 2 cosas que les enojan, como para que les dieras un diagnóstico rápido de dónde habría que trabajarlo, ¿no, Manuelito? Miren, la 56 nos comenta, el tema es muy interesante, muchas gracias, pero la publicidad y el entorno tiene mucho que ver, claro, sin duda. Sí. La 56, ¿de qué manera puede modificar el pensar? ¿De qué manera puede uno modificar el pensar? El pensar. Obviamente la forma de pensar, me imagino, en claro, este sentido, ¿no? El problema no es solamente el pensar, el paquete es completo, es el pensar, es el sentir, es el tocar. O sea, aquí si yo pienso en términos, un poquito, había una plática con Heman que decía, hay que cambiar los pensamientos. Sí, es cierto, es importante cambiar los pensamientos de negativos a positivos, pero también es importante el entender por qué tengo esos pensamientos negativos y para qué. No solamente hay que preguntarnos el por qué, sino el para qué. ¿Para qué los Coincido tengo? Plenamente. Incluso fíjate que frecuentemente oímos pues la frase de encontré mi media naranja. Ustedes saben, y en el staff seguramente, esto viene de la obra de Platón. Así es, del banquete. Del banquete. Aristófanes, el pleito que hay con los dioses y Zeus los castiga, y en ese entonces personajes de 4 brazos, 4 piernas, los parten a la mitad, y digamos que el premio era regresarlos para ser completos, de ahí sale la acepción de la media naranja. Así es. ¿Por qué te doy esta introducción, Manuel? Porque la 33 te dice que por naturaleza el hombre y la mujer llegan a ser contrapuntos de emoción. Sí y no. Sí y no, sí en la naturaleza, pero pueden empatar bien, eso lo de la media naranja. Claro, lo que pasa es que es esta situación, el hecho de, en la mitología, los seres humanos éramos como esferas, y por eso éramos completos. Y entonces, el hecho de los dioses estaban espantados porque éramos tan perfectos que podían estar en contra de los que hacen, nos parten. ¿Sí? Entonces, nos desarrollamos y entonces estamos desarrollados como medias naranjas, ¿sí? Y entonces buscamos la otra mitad de la naranja, ¿sí? Y esa es la forma de enamorarnos, de buscar la otra mitad de naranja. Pero al principio, pues todos nos mostramos esa parte dulce, jugosa. Sí, claro. Y si pasa el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues obviamente mostramos la verdadera. No, la verdadera no, la otra parte, la cáscara, la rugosa, la amarga, y ahí muchas relaciones se rompen. Esto de encontrarnos con la parte de la media naranja rica, jugosa, es el enamoramiento, ¿sí? De acuerdo. Después, la parte rugosa es esa decepción que en muchas ocasiones las parejas se rompen. Es el rompimiento. Así es. Sí, sin duda. Y la tercera parte es que esta media naranja que soy, que ya mostré la jugosa, la rugosa, me convierto en una naranja completa para que mi pareja se convierta también en una naranja completa y podamos caminar juntos un camino. Ese es el amor. No, y yo creo que en esencia, siendo diferentes, ¿no?
tan diferentes en la parte emocional, racional, todo lo que ya nos platicaste en el programa, pues ahí es donde tenemos que trabajar, o sea, ver de una parte cómo me adapto, me adecuo a la otra y viceversa, para no caer en esto, ¿no? Encontrar realmente el verdadero amor. Vean las caritas de todos nuestros compañeros del staff, de todo lo que estabas comentando. Pues estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Y seguramente con ustedes ahí en sus sedes también. Manuel, un privilegio haber platicado contigo como siempre. Un gusto. ¿No? Tus conclusiones finales, ¿alguna recomendación para nuestros chicos? Pues el hecho de que tres cosas. Uno, el que se sientan a gusto, el que busquen qué es lo que les falta en ustedes, ¿sí? Y que trabajen para ser unas personas completas, no buenas, completas. Completas, me encanta el concepto. No sé si nos haya llegado algún comentario final sobre lo que odian o admiran, y nos vamos con respeto, por supuesto, de que nos lo mandaron, pues les vamos a dar salida, muchas gracias. Y nos dicen la 33, ¿qué sucede cuando odiamos de alguien su irresponsabilidad, ¿no? La manera como evita cumplir con sus deberes. Lo que pasa es que obviamente puede ser una persona súper responsable para los demás, pero bastante irresponsable conmigo. Exactamente, ahí está. Y en la 73, buscar la otra mitad, que ya ampliamente nos lo comentó nuestro especialista. En nombre de este gran equipo de televisión, yo soy Carlos Esquivel Acroa, les agradezco su participación, el habernos dado la oportunidad, el privilegio de acompañarlos en una emisión más de Adolessapiens. Yo les deseo que tengan el más maravilloso fin de semana, seamos prudentes, está el buen fin, entonces abusados, no nos aloquemos. Un abrazo cariñoso, Manuel, muchísimas gracias, ojalá tengamos otra vez el gusto de tenerte por acá y seguir platicando. Tenemos, basto para discutirlo. Muchas gracias a todo este maravilloso equipo, muchísimas gracias que hizo posible la transmisión de este programa. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, los invito la próxima semana. Nos vemos. Gracias.